Relatos sempiternos. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en que estés escuchando esto. La historia que están a punto de oír llegó a nuestra bandeja de entrada hace apenas algunos días. Es una narración escalofriante que nos envió desde el estado de Puebla, una persona a quien llamaremos Ricardo. Lo que están por escuchar a continuación es como una visita familiar desenterró una verdad que había sido guardada por generaciones. Él la tituló Mi abuelo era un nahual. Mi abuelo Don Chema murió hace más de 20 años. La última vez que estuve en el pueblo para visitarlo fue cuando tenía apenas 5 años de edad, y aunque no lo sabía, en aquella visita vi algo que mi mente infantil catalogó como simplemente un mal sueño, algo que solo se revelaría como un horror puro muchos años después. El año pasado, visitando a mi tía, la hermana de mi padre, ella me pidió que le ayudara a limpiar el viejo cobertizo de herramientas, aquel lugar al que mi abuelo se retiraba siempre que quería estar a solas. Ahí entre las palas, azadones viejos y oxidados, y el olor a tierra mojada, mi pie se tropezó con un objeto. Se trataba de un viejo baúl, el cual apenas estaba cerrado con un trozo de alambre. Lo abrí y dentro no había oro ni documentos. Ahí solo había 3 objetos que en retrospectiva parecían ser más que nada baratijas, por así decirlo. El primero se trataba de una vieja cartera de cuero con una identificación antigua. El segundo era un manojo de pelos gruesos, duros, más parecidos a un alambre que a cabello de alguna persona. Y el tercero se trataba de un cuaderno de pasta dura ya bastante gastado por el tiempo. Dentro de aquella cartera se encontraba el recorte de un periódico sin fecha, el cual hablaba de misteriosos ataques en el monte, huellas de una bestia desconocida que atacaba a las personas. Pero lo que realmente me inquietó fue aquel cuaderno. Era una especie de bitácora. Este estaba lleno de bosquejos rápidos, trazos borrosos, dibujos de animales sobrepuestos en figuras humanas. Las líneas de estos eran caóticas. Se veían manos con garras, caras estirándose, y lo más perturbador, anotaciones en la esquina de las páginas que simplemente decían: el fuego se siente en los huesos, la piel se rompe, la carne se vuelve extraña. Justo en ese momento entró mi tía al cobertizo. En el momento que me encontraba leyendo la última página, era un dibujo simple, la silueta de un hombre saliendo de su ropa, dejando atrás solo un montón arrugado de tela. Ella me quitó el cuaderno como si se tratara de veneno. Ricardo, no, deja eso. Ella me gritó con una voz que no parecía ser la suya. Tras rogarle y presionarla, ella finalmente se rindió. Se sentó y me reveló el secreto. Mi abuelo era un nahual, un ser que podía convertirse en animal. Ella habló del dolor, de la luna, de la muda de piel que estaba guardada en aquel baúl. Pero fue un detalle lo que hizo que todo mi pasado colapsara. Ella mencionó que de niña a veces salía de la cama para ver a su padre transformarse, y fue entonces cuando el recuerdo enterrado me golpeó. Una noche, cuando aún tenía 5 años, me desperté porque tenía sed. Salí de la cama y vi la puerta trasera de la casa abierta. Me asomé al corral que estaba justo detrás de la casa. Aquella noche era densa, pero la luz de la luna iluminaba lo suficiente. Ahí pude ver a mi abuelo, el cual se encontraba de espaldas a mí, inclinado y descalzo sobre el suelo. Luego de un instante, comencé a ver cómo éste empezaba a temblar, pero no se trataba de frío. Era un temblor violento que parecía venir desde adentro. Luego de eso, vino el sonido más horrible que jamás haya escuchado en mi vida. Se trataba de un crujido húmedo, similar al de las ramas de los árboles cuando éstas se rompen. Aquel sonido era tan escalofriante que me quedé paralizado en el marco de la puerta. Vi cómo la espalda de mi abuelo se arqueaba de manera imposible, y ésta a su vez iba creciendo. Su camisa de trabajo se tensó y comenzó a romperse. Y luego vino el horror. Pude ver cómo la silueta de su cabeza comenzaba a alargarse, y una forma muy oscura,
demasiado grande y encorvada, se levantó. Era una figura maciza, de pelaje negro con unos ojos que brillaron de color rojo por un instante, justo antes de voltear y perderse en la oscuridad del monte. Mi mente infantil traumatizada lo había transformado simplemente en un monstruo que había pasado por el patio, y nunca se lo conté a nadie. Al recordar esto en el cobertizo, con aquellos pelos gruesos en mi mano y el cuaderno en el piso, mi garganta se cerró. Tía, yo lo vi. Le dije a mi tía en voz baja. Ella solo asintió con una expresión de dolor profundo. Ricardo, ese no era tu abuelo aquella noche. Eso era la otra cosa, el que no tiene alma. Salí de aquella casa sintiendo que no había descubierto el don de mi abuelo, sino que más bien había presenciado una maldición. Mi abuelo no solo era un hombre de campo cualquiera, era un horror que caminaba. Ahora vivo cada día con aquella imagen guardada en mi memoria. El baúl sigue ahí cerrado, pero el recuerdo de mi abuelo transformándose en la oscuridad, con aquel sonido de los huesos rotos, es un secreto familiar que no estoy seguro si debí de haber descubierto. Ricardo nos deja con una reflexión escalofriante. El secreto familiar no solo lo alcanzó, lo validó a través de un trauma olvidado. Las leyendas de nahuales nos recuerdan que algunas familias no tienen fortunas que heredar, sino secretos que los condenan. El terror no está en convertirse, sino en saber que la sangre que corre por tus venas tiene la capacidad de romper lo humano. Pero dime, ¿tú tienes algún recuerdo de la infancia que nunca has podido explicar? Quizás alguna sombra que se movió diferente de las demás. Nuevamente les repito, muy buenos días, tardes o noches, y que el descanso no les traiga secretos.